Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Díganme si me están escuchando, chicos. Hola, buenas noches. Necesito confirmación, por favor. Alguien que me confirme que se escucha. Ok, voy a compartir pantalla en un segundo. Bien, hay participantes ya suficientes, ya van 7 minutos. Por favor, alguien que se anime para bendecir con una oración en este momento. Se lo agradecemos. Voy a compartir pantalla. ¿Quién se anima para hacer una breve oración, por favor? Distinguido, buenas noches. Alguien que se anime. Muy bien. Enma, por favor. Sí, buenas noches. Em, bueno, aquí, Señor, estamos en tu presencia, no solo para darte gracias por este día, sino por habernos permitido estar todos conectados en este momento. También agradecemos por la salud del maestro Eric. También te pedimos que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento para comprender lo que el profesor nos vaya a explicar. Te damos sobre todo gracias porque tú nos mantienes en salud y bajo tu cobertura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, por lo regular, yo luego de de la oración siempre pongo videos, pero este encuentro va a ser atípico por una situación de que en la clínica. Entonces vamos a tratar de ver si en 40 o 50 minutos igual hacemos la explicación. Aquí vamos a hablar en esta noche. Primero, preguntarle cómo le fue con la unidad uno. Todavía no he podido, por cuestiones que ya ustedes saben, eh, ponerme a verificarla, pero verificarla en lleno. Vi algunas y estaban bien hechas, algunas ya las corregí, faltan otras. Igual, las que vi estaban muy bien, excelente. Ahora, en la unidad 2 vamos a trabajar con lo que tiene que ver con formato avanzado y validación de datos. Que en Excel existe una pequeña pestaña, una pestaña bastante interesante que se llama Datos, que la vamos a mostrar a continuación. Vamos a buscar Excel para ir hablando y señalando automáticamente. Por acá tenemos Excel. Dígame que se está viendo mi pantalla y que tengo Excel ahí. Sí, Sí, correcto, se ve bien, profesor. Sí, Ok, entonces la pestaña que nos referimos es esta pestaña, la de datos. Pestaña o cinta de opción, cualquiera de las dos opciones es válida llamarla. A esta es. Y en esta pestaña hay un bloque que se llama herramienta de datos, que es este bloque que está por acá, que se está rodeado por el círculo en este momento. Este bloque es donde están parte de lo que tiene que ver con validación de datos. Hay otra funcionalidad que está en la pestaña inicio que se llama formato condicional, porque en este módulo ustedes van a trabajar formatos avanzados y validación. Y aquí vamos a ver un poquito de formato condicional precisamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. de de acuerdo. acuerdo. Bien, la pregunta necesaria es, ¿qué ustedes entienden o saben sobre formato condicional? ¿Qué es el formato condicional? Que se aplicará un formato según la condición que tenga la celda o la condición que uno desee que se cumpla. Exactamente, la condición es un criterio es una condición, es sinónimo. Eso está muy bien, eso es un formato condicional. Si se quiere, dicho de otra manera, un conjunto de instrucciones, de reglas, como él señala, que permiten aplicar características de formato a una celda. Formato, cuando nos referimos a formato, es el tipo de letra, color de la letra, las líneas que tenga la celda, el relleno que tenga la celda, todo ese tipo de cosas implica lo que es un formato en una celda o en un rango de celda. Y valga la redundancia, lo que él acaba de enseñar, según el contenido o el contenido, si cumple el criterio o no, se aplica el formato. Ahora bien. Existe en esta parte de formato condicional, salir por acá, lo que se llama reglas de formato. Hay reglas prediseñadas, como esta que están por acá arriba, esta que ustedes están viendo ahora, que se despliegan. Estas son reglas preestablecidas y tú puedes crear reglas, borrar reglas y administrar reglas. Una regla en lo que tiene que ver con un formato condicional
es el orden que recibe el formato. Por ejemplo, si yo le doy nueva regla, aquí hay 6 reglas generales, grandes reglas generales que yo puedo ir modificando. La primera es, esto en cuanto a nuevas reglas, la primera es aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Y acá yo puedo decir qué es lo que le voy a aplicar. Cada uno de los elementos y va a ir variando y puede que esto que está acá abajo también puede que no, va a variar lo que esté aquí abajo, dependiendo del estilo que yo seleccione aquí que quiero aplicar al formato. La segunda dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y entonces esto también va a variar esto de acá dependiendo de lo que yo seleccione aquí. Por ejemplo, valor de la celda entre un número menor o un número mayor o entre la A y la Z, un ejemplo. Texto específico, puede ser una palabra, puede ser una sola letra, puede ser lo que sea. Fechas específicas, puede ser una fecha determinada que la puedo señalar por acá, ayer, hoy, mañana, los últimos 7 días y aplicarle formato dependiendo de la fecha, si aparece o cumple con el criterio. Celdas en blanco, acá yo puedo agregar un formato de resaltado a la celda que estén en blanco, o sea, rellenarla. Sin espacio en blanco, aquí lo mismo. Cada uno es subjetivo a lo que se persigue que haga. Eso es en la segunda opción y cada una de estas opciones va a desplegar diferentes funcionalidades. Por ejemplo, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferiores o superiores. Y aquí habla de los primeros 10, por acá los últimos 10, y yo puedo cambiar este valor, los primeros, los últimos 5 o los últimos 2 y así sucesivamente. Cada uno de estos va a ir variando dependiendo de lo que yo quiera realizar y el criterio que se cumpla. Entonces, una regla, lo primero es que una regla, esto que está acá, regla, de todas estas son reglas, una regla, retomando, indica tres cosas. Primero, el rango de celda. El rango de celda podría ser, por ejemplo, esta selección. El rango de celda al que se aplicará el formato condicional. Si yo selecciono este rango y aplico un formato condicional, pues todo lo que esté acá si cumple con el criterio, va a ser afectado. Número dos, primero el rango de celda al que se le va a aplicar. Número dos, del formato condicional, es la condición de contenido con la que se aplicará. La condición también le conocen como criterio. Se cumple la condición o criterio, entonces se aplica el formato condicional. No se cumple, no se aplica, lógicamente. Entonces, primero, rango de celda. Segundo, condición o criterio, donde se aplicará. Y ya tercero, el tipo de formato que se aplicará. O sea, que yo debo determinar qué es lo que yo quiero. Quiero que cuando se cumpla el criterio en el rango de celda, se aplique un relleno de celda, que se pongan los bordes a la celda, que se cambie el tipo de letra, que se ponga negrita, cursiva, subrayado. Bueno, todo lo que tiene que ver con formato que yo desee aplicar. ¿De acuerdo? Hay, como ya vimos, opciones rápidas, que son estas ya pre-elaboradas para crear formato. Esta la ofrece el programa de manera, vamos a decir, rápida, para decirlo de una forma. En la creación ya nos tendríamos que ir y seleccionar nuevas reglas. Aquí entonces ya está por tu cuenta, pero existen criterios que dentro del programa, en base a estos criterios es que yo puedo agregar el criterio, pero yo puedo agregar tantos criterios como me puedo imaginar porque puedo hasta crear fórmulas. Por ejemplo, donde la celda, vamos a suponer, igual, esta celda, la C, sea igual a mayor o igual que 100, por ejemplo, no se va a hacer nada porque no hay ningún valor. Formato condicional, yo le puedo agregar acá la categoría, si yo quiero que aparezca en moneda, contabilidad, en fecha, hora, el tipo de fuente, el estilo, negrita, normal, cursiva, el tamaño, si lo quiero subrayado, el color, si lo quiero superíndice, ponerle los bordes y a los bordes inclusive cambiarle el color por acá, el tipo de borde que va a tener la celda, el relleno, o sea, el color de fondo que va a tener. Automáticamente yo creé esto, aceptar, y le dé a aceptar y aplicar. Bueno, pues entonces si en la C1 aparece un valor mayor o igual que 100, entonces se le aplicaría el formato. De no aparecer, pues no se aplicaría. ¿De acuerdo? Ok, lo vamos a ver en la actividad directamente. Déjenme ver si yo encuentro una hoja que tenga múltiples ejemplos para luego entonces irnos a la de la actividad. Un segundo, ya casi.
Ok, por acá tengo una base de datos un poco amplia para que sea más vistoso el resultado. Vamos a aplicar en base a lo que el recuadro acá nos está señalando, nos está pidiendo. Vamos a aplicar formato condicional. Vamos a ir leyendo el recuadro e ir aplicando. En este caso vamos a trabajar por columna porque veo que acá dice en el campo código, entonces vamos a trabajar por columna y a cada una de las columnas, dependiendo de lo que nos pide el recuadro, vamos a ir aplicando formato condicional. Entonces vemos una base de datos, código, procedencia, destino, fecha de ingreso, cantidad, costo unitario y costo total. Y por acá dice que al campo código, los códigos que comiencen con las letras SB deben tener fuente roja y relleno celeste. Los códigos que comiencen con la letra SB. Entonces, vamos a resaltar la columna para yo resaltar o seleccionar más bien una columna completa, control Chi y la flecha hacia abajo. Creo que eso lo dijimos en la clase anterior, no sé si lo recuerdo. Ahí ya yo tengo mi columna completa para poder aplicar donde quiera que aparezca el formato condicional. ¿Quién me dice cuál debe ser el siguiente paso? ¿Quién me dice? Darle a la tecla datos y validación de datos. En este caso, lo que estamos haciendo es formato condicional. Lo de validación de datos lo vamos a ver también en este encuentro, pero en este caso no es a validarlo, sino a crear un formato condicional. Ok. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la pestaña, a la pestaña inicio, bloque estilo, formato condicional y vamos a crear una regla, nueva regla. En este caso, como es, nos está pidiendo a la que contengan, entonces vamos a leer para ver cuál de estas 6 reglas es la que más se acerca o la que más, la que es precisa para poder dar un formato cuando a los códigos que comiencen con la letra SB. Entonces vamos a leer, miren, la primera dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Según sus valores, escuchen. Aplicar formato únicamente a la celda que contengan. La siguiente dice aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Aplica esa. Estamos buscando un texto específico, SB. La tercera, aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima. Ahí no estamos buscando número, ¿verdad? Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Ahí no estamos buscando valores únicos ni duplicados. Y la sexta dice, utiliza una fórmula. Ahí no estamos tratando de usar fórmula. Entonces, de la que leí, ¿cuál es la que ustedes escuchan que más aplica? La primera. La La segunda. La segunda. segunda. La segunda, correctamente. La primera, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. No, porque ahí abarcaría todos los valores. La segunda dice, aplicar formato Buenas noches, únicamente. maestro. Buenas noches. Ahora sí fue que pude entrar a la reunión. No hay problema. Bienvenido. Por acá tenemos la segunda, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces vamos a ver por acá para ver cuál es el que más se aparece. Ustedes ven que yo seleccioné es la segunda regla prediseñada y por acá yo voy a modificar los valores. Viene por defecto valor de la celda entre. Aplica entre, por ejemplo, entre la A y la Z, aplica aquí para No. yo, miren la segunda, texto específico, aplicaría. Sí. Correctamente, texto específico. Y por acá, que nos está pidiendo el mandato que comience con la letra SB, aunque no se ve ahí, pero eso es lo que está pidiendo. Entonces, por acá, mira, que contiene, que no contiene, que empieza por, que termina por. ¿Cuál de estas es la más adaptable? Que empieza por. Que empieza por, lógicamente. Entonces acá vamos a escribir literalmente las letras S, B. Entonces vamos a ver qué nos pide, Profesor, perdón que lo interrumpa. En ese caso no se utilizan comillas. pero esta versión te lo permite, la Microsoft 365 te lo permite sin la comilla de autocompleta. Eso él lo interpreta como un texto, porque si ustedes ven texto específico, automáticamente él sabe que el valor que se va a colocar en este edit o yo puedo seleccionar también una celda en caso de, por ejemplo, que tuviera la palabra SB acá y él va a interpretar lo que contenga la celda. ¿De acuerdo? O sea, que no va a dejar de funcionar por las comillas. Gracias. Ok, siempre. Entonces nos pide que utilicemos un color de fuente roja, si mal no recuerdo, formato, fuente color rojo, relleno celeste, si mal no recuerdo, y le vamos a poner un bordecito. Vamos a utilizar cualquiera de estos colores y le vamos a poner un bordecito para hacer la diferencia. Y le vamos a dar a aceptar y aceptar. Miren cómo automáticamente ya él me da una previsualización de cómo va a aparecer el contenido.
aceptar y automáticamente donde aparezcan, pues mira, por las comillas, él interpreta, como eso no tiene comillas, interpretó la comilla como un texto. Le vamos a tener que editar la regla. Administrar la regla, editar la regla y le vamos a quitar la comilla porque lo interpretó como un texto. Aceptar, aplicar y automáticamente miren cómo sí, desde que yo le di a aplicar, miren cómo aparece todo lo que empieza como SB, sí aparece con el formato que me precisó el mandato acá. ¿Lo ven? Sí. ¿Está claro? Sí. De acuerdo, entonces, luego por acá me dice que en el campo procedencia todas las celdas que digan Alemania deben tener negrita, borde negro y relleno amarillo. Entonces, lo mismo, control chi, la flecha hacia abajo, formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a celda que contenga, y aquí me está hablando de una palabra en específico, entonces igual texto específico que contiene. Aquí yo voy a hacerlo, lo pudiera hacerlo de manera diferente, seleccionando la palabra y vamos a ver algo interesante. Alemania, no hay problema de que las personas se vayan a equivocar en la escritura porque no es una palabra que lleva tilde, no es una palabra que se escribe con H, que puede la gente olvidarse. No es una palabra que se escribe con B o con V, que pueda la persona confundirse. No hay problema de que yo le escriba acá o seleccione una celda donde aparezca la palabra, siempre y cuando la celda no vaya a cambiar. Si la celda es una constante, yo puedo seleccionar la celda donde puede aparecer, donde va a aparecer la palabra por la que yo estoy utilizando el criterio. En este caso, en esta celda aparece y la voy a dejar fija para que no se mueva. ¿Cómo es fija? ¿Recuerdan la referencia de la primera actividad? Por acá está, signo de peso delante y signo de peso delante. Entonces me dice que le ponga texto en negrita. Vamos a hacerlo. Texto en negrita, fuente negrita, bordes negros. Bordes negro y qué otra cosa fue. Creo que relleno amarillo. Y relleno amarillo. Aceptar y aceptar. Entonces miren acá como Alemania, donde quiera que aparezca Alemania, mírenlo ahí, va a aparecer resaltado con mi formato condicional. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, por el momento, ¿no? Está claro. Entonces, esta la vamos a hacer con colaboración de uno de ustedes que se anime. Esta nos dice, vamos a ver cuál es el criterio, mandato o condición. En el campo destino, todas las celdas que terminen en letra A deben tener fuente de color verde. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Seleccionamos Ajá. la celda, profesor, completa del destino. Ahí está seleccionada la columna, todas las Formato celdas, condicional, nueva nueva regla. regla. Ajá. El segundo, aplicar formato únicamente ahí. Ajá. Valor de celda, usted le pone una palabra en específico, Texto en texto, específico. Ya. que termine. Que termine porque me está hablando ahí de que Y, termine en A, ¿verdad? la A, puede copiar o la puede escribir. exacto. Y le Aquí aplica es el formato, creo que es verde, creo que es. un color verde, sí. El texto, color de fuente, verde. Vamos a coger cualquier verde, aceptar, es simplemente Exacto. para que vea. Y vamos a ver todas las palabras que terminan en la letra A, cómo van a estar resaltadas. Mire, Trujillo no termina en A, no está. Todas las que están en A van a estar resaltadas con mi formato condicional. Aquí va a variar, aquí vamos a ver una fecha y vamos a ver qué nos dice el mandato. Todas las fechas entre el 15 de enero y el 10 de febrero deben mostrar un relleno gris y fuente en cursiva azul. ¿Tienen idea de esta? Sí, lo mismo, casi, Alguien, pero entre, poner fecha. vamos a ver a alguien diferente. Alguien que se anime, que no sea el caballero que acaba de participar. Entré a formato condicional, Formato condicional, nueva regla, ¿verdad? donde dice nueva regla. Siga. A ver, únicamente celdas que contengan. Ajá, Ahí donde dice valor de celda, ajá. donde dice fechas, ¿Quién? abajo. Segura. ¿Qué dice? Pero si puedo leer otra vez el mandato. El mandato dice. En el campo fecha de ingreso, todas las fechas entre el 15 de enero y el 10 de febrero deben mostrar un relleno gris y fuente en cursiva azul. Entonces, donde dice ayer, a ver si hay alguna opción que nos deje. Mira las opciones. No Ayer, hay. hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta Ahí no semana. hay, porque serían fechas específicas. Ajá. Entonces,
Debemos cambiar esto, texto específico. Y vamos a ver. Leo el mandato de nuevo. Todas las fechas entre el 15 y el 10. Entonces, por acá vamos a ver qué aparece. Que comienza, que contiene, que empieza, que termina. No. Ya vamos a cambiar. En vez de fecha, vamos a poner. ¿Cuál ustedes creen? Valor de la celda. Vamos a ver. Valor de la celda entre. Y esta aplica. Vamos a leer el mandato. Todas las Sí, fechas. esa aplica, profesor. De hecho, en el mandato ustedes Sí, ven que esa aplica. aparece todas las fechas entre el 15 y el 10 Profe, de dele ahí en igual a. en igual a. Ajá. Le di a igual a. Ahora qué hago. Ajá. No, profe, entre, perdón, entre. Entre. Ajá. Ahí ponga Ujú. una de las celdas, la celda que, vamos a copiar la celda que tiene la fecha más bajita de febrero. No, habla de una fecha específica. Creo que es 15 de enero, entre el 15 de enero y el 10 de febrero. Entonces Ok, vamos a ver, póngalo ahí, a ver, profe, póngalo ahí. pongo que tú dices. Copiar la Eh, celda o escribirlo. ¿No se podría escribir? sí, se puede escribir. Profesor, Pues, sería poner la fecha que te está pidiendo, ¿no? exacto, la fecha, el 15 de enero, ¿fue que usted dijo? 15 exacto, Sí, quince Entre el póngalo. 15 y cero el 10. uno del 2020 porque están Ajá. trabajando en un Y, año y, y, y la otra dice 10 de febrero, 10 sí, 02 2020 y me está pidiendo que le el ponga formato es un relleno gris, relleno gris por aquí está. ¿Y qué otra cosa y el fue? otro es fuente, Cursiva azul. ajá, Fuente cursiva y el color de la fuente azul. Vamos a ver, vamos a ver. aceptar. Así se vería. Entonces vamos a ver las fechas que Ay, estén excelente. entre el 10. Mira, 7 está entre el 15 de enero y el 10 de febrero, ¿verdad que sí? Esta comienza justo el 15 de enero, mírala ahí donde está. 17 de enero, todas están entre. Si yo no lo voy a ordenar para no perder, pero ustedes saben que lo pueden ordenar para poder ver esto, tener una mayor vistosidad. Hasta el momento, duda, pregunta, aclarando. Hemos visto texto en específico que empiece con una palabra específica, que termine con fecha. Y ahora vamos a ver con cantidad. Vamos a ver qué dice este otro. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto. Bueno, vamos a ver si nos da para hacerlo. En el campo cantidad, todas las celdas que muestren un número mayor de 4000 deben mostrar un relleno. Ahora vamos a ver cantidades, valores mayor. Seleccionamos el campo, El formato condicional formato condicional, nueva regla, aplicar únicamente a celda que valor. contenga Ujú. Entonces, en este caso, el valor de entre la celda es mayor o igual. el valor de la celda es mayor o igual. Mayor o igual que. Entonces por acá vamos a seleccionar para que de 4000 en adelante, que creo que es el mandato, Sí. sí, 4000 y podemos buscar el valor o escribirlo tal cual. Aquí no ponemos coma, ni comillas, ni nada en absoluto. Excel eso lo autocompleta todo. Formato condicional sería un relleno rojo, relleno rojo. Vamos a utilizar este relleno y vamos a darle a la fuente negrita para que se resalten un poquito. Aceptar. Se vería así, entonces por aquí estaría. Si lo ordenamos esto de mayor a menor, ustedes van a ver que aparecerán todas las cantidades que sean mayor a 4000 van a aparecer dentro del criterio. Hasta el momento, formato condicional. Dudas, pregunta, aclarando. Se va a caer el encuentro, entramos de inmediato con el mismo y seguimos para explicar la actividad. Vamos a dar un minuto a que se unan la mayoría. Tengo 35, ahorita habían 40 y pico, 47, 48. Vamos a esperar a que lleguemos a 40 para seguir avanzando. Acá no habla en el campo de costo unitario. Aquí vimos, pues hemos visto un código que comience con letras, con dos letras específicas, un campo que comience o no que comience, sino que tenga una palabra específica, que termina por fechas, o sea, entre fechas, y aquí vimos una cantidad mayor
o a partir de una cantidad establecer. Ahora vamos a ver en el campo unitario, costo unitario, vamos a ver entonces un valor que esté entre un valor inicial y un valor final. Entonces, todo lo que esté, que cumpla ese criterio, esa condición, entonces se le va a aplicar un formato donde va a tener un relleno verde. Vamos a hacer. Siempre seleccionamos el conjunto, el rango de celda, que en la explicación al principio lo decía, rango de celda al que se le va a aplicar el formato condicional. Segundo, seleccionamos formato condicional y vamos a buscar las reglas. En este caso, todas hasta ahora han caído que se aplica aplicar formato únicamente a la celda que contengan. Entonces, por acá, valor de la celda entre. Este aplicaría, fíjense que dice Sí. celda que muestre el número que esté Sí. entre 300 y 380. Entonces, vamos a agregarlo, Disculpe, 300. Ese profesor, aplicaría. que no estén entre 300 y 380. Dice que no estén. Vamos a ver. Todas Ujú. las celdas que muestren un valor que no estén. Ah, gracias. Entonces, aquí hay entonces que hacer, buscar que no están, mírenlo acá, entre serían los que están dentro. No están entre, entonces serían los que están fuera de ese rango. No están entre, inclusive ahí lo dice exactamente. No está entre 300 y 380. Gracias por la aclaración. Y debe mostrar un relleno verde formato. Entonces, relleno, vamos a darle al verdecito. Aceptar y aceptar. Entonces, todo lo que esté por sobre 380 y bajo 300 va a tener, miren, 196, 480, 401 es mayor que 380, 267 es menor que 300. Ahí estarían todos los valores que aplican, que no están entre 300 y 380. ¿De acuerdo? ¿Está claro esa parte? Ok, ya, gracias. Claro, claro, muy claro. De acuerdo, en el costo total es lo mismo que hicimos por la cantidad. Aquí es hablando ya un valor mayor, 1 millón. Entonces esa explicación la vamos a obviar porque sería repetir lo mismo que hicimos en cantidad. Lo único que se cambiaría es el formato que se va a aplicar y la cantidad utilizada. Entonces, vamos a cerrar por acá y vamos a descargar la actividad. Acá está la actividad, actividad 2, unidad 2. Aquí está descargada y vamos a ver qué nos pide la actividad. Como siempre, hay el mandato por acá no habla. Utilizando la herramienta formato condicional, aplica un formato condicional a todo el registro si la venta es mayor a 550,000. Entonces aquí no está hablando de todo el registro. Yo voy a seleccionar control chi, la flecha hacia la derecha, control chi, la flecha hacia abajo. Y vamos a ver a qué es que nos está pidiendo. Vamos a ponerla más pequeña para que se vea todo. Entonces por acá dice aplicar formato condicional a todo el registro si la venta es mayor. Entonces el campo que vamos a afectar es este. Entonces, formato condicional, nueva regla, aplicar únicamente a. Entonces, por acá vamos a ver cuál es la que se aplica. Valor de la celda, entre. Y no está hablando de mayor que el registro si la venta es mayor a 550,000. O sea, que debe ser 550,001. A partir de ahí, entonces, mayor que. Y acá yo puedo seleccionar la celda o poner el registro completo. Entonces, mayor que, aquí hay un detalle, que yo debo seleccionar acá la celda que yo creo que va a aparecer, va a cumplir que el criterio. ¿Quién tiene la idea de qué es lo que hay que hacer aquí? Yo lo copiaría, pero yo lo escribiría, Yo profesor, lo mejor. escribiría también, profe. Porque uno no sabe si aparece 500, si aparece uno de 551,000, 101. O sea, yo mejor lo escribo y me evito eso. Pero aquí hay un detalle, sí, hay que escribirlo, pero hay que comparar con una celda. Entonces, ¿cuál es la celda que yo voy a comparar aquí? Porque ahí me dice aplicar un formato condicional a todo el registro. Disculpe, la Ajá. celda de la venta, Ajá, la de la venta. la celda de la venta. Entonces, por acá tengo la celda de la Ahí yo venta. lo puedo seleccionar todo de igual manera. Entonces, acá hay un detalle, que como la columna permanece inamovible, que es la columna E, y comienza en la fila 2, la columna se puede quedar con el signo de peso delante, pero la celda no se puede quedar con, la fila no se puede quedar con el signo de peso delante, porque se va a ir moviendo
de celda en celda. Entonces acá debemos utilizar mayor, aunque lo diga ahí, valor de la celda mayor. Aquí hay una fórmula. Vamos a ver qué va a pasar. Mayor o igual, entonces 550,000. Y me dice que aplica un formato condicional. Vamos a aplicar un formato condicional para hacerlo rápido, un relleno rojo y el color de la fuente. Vamos a ponerle un color blanco para variarlo. Aceptar y le vamos a dar a aceptar. Entonces, miren acá qué pasó. ¿Por qué no se aplicó? ¿Quién me dice? Ese es mayor de 550. Ah, no, perdón. Esta no es mayor. Vamos a ver. Vamos a buscar una que sí sea mayor. Esta es 554,000. Debió aplicarse a todo ese rango, color rojo y fuente blanca. Piénsenlo, chicos, que esto es lo que queremos que Profe, vuelva analicen. de nuevo al principio, que se me escapó algo ahí. No sé. ¿En qué parte? En la fórmula que usted hizo. Ok, yo Pero seleccioné. una pregunta, ¿usted la fijó? ¿Eh? ¿Usted la fijó? Yo la fijé, pero la fila la dejé inamovible. La fila la dejé movible. Control chi, la flecha de abajo. Ese es mi rango. Entonces, vamos a buscar la regla. Administrar regla, editar regla. Aquí está la regla. Si yo pongo acá, por ejemplo, si yo pusiera acá solamente 550,000 Profe, póngale mayor o igual. aquí Sí, o igual. Ya, aceptar y Sí. aplicar. sí. Aceptar. Vamos a ver, vamos a buscar, vamos a ordenar esto para que sea más fácil encontrarlo desde la A a la Z. Ordenar de mayor a menor para que, miren, todos estos valores son mayor de 500,000 y no aparecen con la función. Ah, ya. Tómense un minutico, analícenlo, que ustedes se le van a llegar de inmediato. Piénsenlo. Póngala en pantalla la regla, por favor. Segundo, denme un segundo. Profesor, pero es que usted nada más seleccionó E2. Profesor, ¿no tendría que seleccionarla todo? Ustedes dicen seleccionar el rango de la columna E2, desde la E2 para abajo. Sí, Claro, porque usted nada más Sí, selecciona profe. E2. Exacto. Exacto, pero que yo Seleccionar la columna de venta completa. porque que ahí usted no me está eligiendo como una sola. elija, es verdad, profe, el rango tiene que ser la columna completa. Ah, dale control chi hasta abajo. Está buena esa. Un segundo. Ustedes dicen que seleccionen la columna completa. Sí, el rango. ¿Y qué ustedes Eso creen no que, sucede. qué ustedes creen que va a pasar si yo la selecciono completa? Significaría que de esa columna, es que se va a tomar los datos para hacer el formato condicional. O sea que ese es rango. Eso es correcto lo que tú acabas de decir, pero hay un detalle ahí. ¿Cuál sería, profe? Dígalo. Ustedes van a ver ahora. Piénsenlo un poquito. Profe, póngala en pantalla para uno ir viéndola y saber más o menos en qué se ha equivocado. Un O sea, segundo. vamos a abrir el formato condicional a ver si hay otra fórmula, otro para darle. Y hay Otra, bastante mayor aquí también. otra. El formato condicional, que no sé así mismo como lo estamos haciendo, para ver, darle otro asunto ahí. Por ahí anda la cosa. Ábralo, profe, ábralo. Vamos a ver. Dele para allá, vamos a analizarlo. Vamos a seleccionar todo para ver si encontramos uno que sí aplique, que podamos utilizar y realmente funcione. Vamos a ver formato condicional, nueva regla. Entonces nosotros no hemos quedado en esta y esta si ustedes buscan Profe, mayor que no que... es únicamente a una sola celda. Ok, por ahí viene la cosa. Es aplicar Puede el ser, es formato. aplicar formato a todas las celdas que según contengan valores. La primera. No, la última. Porque la última Ah, dice pero las superior. celdas. No únicamente, eso se aplica a varias celdas. Ajá. Dice aquí aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Yo creo que la primera, Sí, profesor. la última, la última. La última, esta. Sí, Ajá. el formato, los Me parece valores. que sí. Sí, esa. Utilizar una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Yo creo que es la primera, pero Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Esa no puede No, ser porque la primera no Profe, está no es dando a la todas. última. Luego hay Porque únicamente, estamos, y la última tiene varias, aplica varias. O exacto. sea, la Y última lo que estamos sería utilizando una aplicar su fórmula, fórmula. darle una Exacto. fórmula que se ok, condicione profe, sí, vamos a intentarlo arriba con de la los última. 550. Vamos a intentarlo con Vamos la a hacerlo última. con esa. Ok, vamos a aplicarlo con la fórmula. Vamos a ver. Igual, porque es en donde las ventas sean mayores. Entonces, acá hay un detalle. Ustedes dicen que seleccionemos el rango completo. No. No.
No. No, Yo no, digo que igual como lo hicimos ahorita. Solo poner fijo la columna y la celda sin. Profesor, ¿y no Y la, podría y la hacer fila que puedan variarse. Así Exacto. entonces, Entonces, Exactamente, mayor exactamente. La a columna de la venta. 550.000. mayor a 550, 50.000. 1, 2, 3. Y acá entonces vamos a darle un formato relleno. Vamos a poner un relleno rojo y una fuente de color blanco. Y vamos a darle a aceptar y aceptar. Y vamos a ver qué pasa si nos vamos hacia arriba. Voilà. Vamos a ver. ¿Vieron que le llegaron? Ahora sí. Ustedes son geniales. Entonces, si ustedes analizan de ahí para abajo, ya 547.000 que va a aparecer, o sea que son menor de 550. Entonces, todo el rango de la base de datos ya ahí está aplicado ese formato. Esa es la actividad, el ejercicio uno de la actividad de la unidad 2. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien. Ustedes son geniales. Yo debí dejarlo que ustedes lo hicieran sin la explicación, pero vale. Ok, por acá tenemos otra base de datos. Aquí vamos a validar datos en la tabla, en la pestaña datos y vamos a, bueno, validar y crear lista. Es lo que hay acá. Entonces acá habla al campo salario, aplicar formato moneda. Eso no necesita mucha explicación. Control chi, la flecha hacia abajo y en formato vamos a darle moneda, que es lo que nos está pidiendo, ahí estaría. Luego dice, hacer una lista desplegable en el campo dependencia usando la lista de datos que se encuentra en la columna H. ¿Algunos de ustedes han trabajado lista desplegable? Imagino que sí. Sí. Entonces vamos a seleccionar yo todo no, esto. profe. La vamos a ver ahora. Facilito. Vamos a, yo estoy haciendo, seleccionando esa columna completa para aplicar la lista desplegable a toda esta columna, hasta acá abajo, para no tener que hacerlo y luego arrastrar o copiar y pegar. Vamos a hacerla. Entonces, seleccioné mi rango, datos. Vamos a buscar herramienta de datos y donde nos dice validación de datos. Y en validación de datos va a aparecer esta ventana y en esta ventana vamos a buscar donde diga lista porque nos está pidiendo que haga una lista desplegable. Y precisamente es lo que vamos a hacer. En el origen, como ya están mis departamentos, que son administración, conserjería, producción, taller y ventas, pues yo lo voy a seleccionar. No voy a escribirlo. Lo puedo escribir separado por punto y coma, pero como ya está escrito, no lo voy a hacer otra vez. ¿Dónde se me fue? Ok, por acá. Ya lo tengo seleccionada y aquí tengo que fijarlo desde la H1 hasta la H5, que es esto que están acá para que los departamentos sean inamovibles y le doy a aceptar y automáticamente ya aquí se agregaría el botoncito de la lista. Cada uno de estos tendría el botoncito que me permitiría agregar a la dependencia sin necesidad de escribirla. ¿Lo ven? Qué chulo. Ahí está. ¿Duda, pregunta? Copiado, profe. Ok, en el campo dependencia, escoge un departamento para el registro según tus consideraciones. Ya ahí está escogido. Luego dice en el 4 aplicar formato de celda al campo teléfono para que aparezcan los números de teléfonos con guión de forma automática sin tener que escribir el guión. Entonces aquí vamos a seleccionar esta columna y vamos a personalizar esto. En la pestaña inicio, por acá en número, vamos a personalizar la celda y acá en general vamos a quitar esto y vamos a colocar en República Dominicana. Los teléfonos comienzan con 809. Entonces, numeral me va a representar el 809. Como lo que yo quiero que aparezca. El numeral me indica que pues, yo puedo digitar cualquier número. O sea, cualquier tres números. 809, 849, 829. Eso, cualquiera de esos tres números pueden ir en esos tres y aplicaría. Luego entonces estamos hablando que aparezca un guión. Como lo estamos personalizando, vamos a poner automáticamente el guión aquí podría también. Vamos a ver qué pasa. Uno, 2, 3, guión de nuevo. Yo lo voy a poner entre comillas porque Excel a veces es ñoñito con los textos y los cuatro últimos dígitos. Entonces, vamos a ver, yo voy a escribir 809-497-4771. Si yo le hago Enter y se va a aplicar el formato condicional, automáticamente miren cómo los guiones de la nada van a salir. ¿De acuerdo? De acuerdo. O sea que
Esto es personalización y validación. Ok, luego dice dar validación de datos al campo teléfono usando longitud de texto para que acepte solo 10 dígitos. Hasta aquí él tiene 10 dígitos porque el guión es una personalización. Si yo quisiera entrar más de 10 dígitos, puedo hasta ahora. Por ejemplo, 809, vamos a poner con el uno, que en algunos casos le colocan el número uno, 809 514 5582. Si yo le hago enter, miren ahí cómo sí me aceptó el guión. Me aceptó más de 10 dígitos. O sea, aquí hay 4 9. Dije 4 9 4 7 y 4 son 11. Ahí hay 11 dígitos. Pero yo lo voy a personalizar ahora para que él no me permita entrar más de 10 dígitos. Entonces, para eso sí vamos a ir a la parte de validación de datos. Vamos a validar esta celda, validar datos. Y lo que me está pidiendo es validación de datos al campo teléfono usando longitud de texto. Entonces me está diciendo que utilice longitud de texto. Y así aparece textualmente acá, longitud de texto. Entonces, por acá vamos a seleccionar un valor entre, no está entre, igual a, mayor que, menor que, el que más aplica es igual a. Entonces, igual a 10. Longitud de texto igual a 10. Entonces, aceptar. Entonces, por acá, si yo quisiera ahora entrar 1 809 514 5582, entonces me va a decir que el valor no coincide. Usted estaba leyendo y dijo que no había casilla que decía entre. La primera decía entre. Sí, pero realmente lo que él está haciendo está bien porque me está validando, el criterio se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque es que no acepte más de 10 dígitos y ya ahí se cumplió. Lo que yo tengo que hacer ahora en esta columna es que ese error que va a dar cuando introduzca más de 10 valor, el usuario no lo cometa y si lo comete salga un error personalizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? En el paso 6 dice, establece un mensaje de entrada con el texto, título, móvil y mensaje de entrada sin guiones. Entonces, validar. Entonces, acá, mensaje de entrada. Ya yo le puse que el texto longitud 10. Y acá dice que un mensaje de entrada con el título móvil. Vamos a poner, mírenlo acá, móvil, móvil. Y en la mensajería sin guiones. Ustedes vieron que yo no introduje los guiones. ¿Por qué? Porque yo lo personalicé para que Excel lo agregue automáticamente. Y luego dice en el paso 7 aplicar un mensaje de error en el título, con el título revisar, mensaje de error, título revisar, revisar y el texto teléfono inválido, acá teléfono inválido. Si introducimos más de 10 valores que diga teléfono, teléfono inválido. Teléfono inválido, de forma si el teléfono digitado tiene más o menos de 10 dígitos establecido en el campo, el paso 3 daría ese error. Luego dice, luego de aplicar los pasos, debes llenar toda la tabla con los datos de teléfono. Entonces, aceptar. Entonces, mira acá, lo primero es que me dice teléfono sin guiones para que un usuario venga y no introduzca los guiones. Entonces, si yo trato de introducir 1 809 514 5582, si le hago enter, entonces me va a capturar el error que dice revisar, teléfono inválido, reintentar. Entonces, en la reintentar ya me doy cuenta que tengo un uno de más, le doy a aceptar y automáticamente mírenlo ahí cómo lo acepta. Esa es la actividad de la unidad 2, señores. Es cuanto lo que teníamos para mostrarles. Esperamos que la puedan realizar a tiempo y sin contratiempo. ¿Algo que ustedes quieran decir, señalar? Oh, bueno. Veo una manita levantada. Profesor, el primer archivo que estábamos trabajando, ¿eso dónde está? Porque yo no lo vi en la interfaz. El primer archivo. El O del sea, formato condicional.
No, porque ese yo lo utilizo como base de datos para la explicación general. Ok, está bien. Gracias. Y pongo entonces este, que es un poquito más reducido, con una sola opción. Es simplemente para que ustedes vieran el formato condicional, todas las cosas es un mundo que se puede crear con formato condicional. Pero vimos la más básica que ustedes pueden crear y de ahí para allá ya ustedes seguirían bien. Entonces es estas dos hojas, formato condicional, que es esto, solo este criterio o condición. Y validación de datos, que es el formato de datos, esta parte de lista desplegable y esta parte de validación de datos con captura de error y mensaje de entrada. ¿Es cuánto? Está bien, gracias. Un placer. Sin nada más que agregar, entonces de mi Gracias, profesor. parte es cuanto. Espero que les sirva. Muchas gracias, profesor. Pasen buenas Buenas noches noches. Gracias, Muchas buenas noches. gracias, profesor. y gracias por su tiempo. Bye bye. Gracias, maestro. Buenas noches, bendiciones. Amén igual.